Como muchas personas en la vida, a Fátima López del Salvador parecía que todo le sonreía. Era muy alegre, siempre había sido una niña feliz, tuve una infancia muy buena. Pero en medio de su felicidad y a sus cortos 9 años, una noticia nublaría su felicidad. Descubren esta asma bronquial, era una de las asmas más severas. Mi asma era psicosomática. Entre crisis generadas por el asma y entradas recurrentes a los hospitales, Fátima fue transformándose de aquella dulce niña feliz a una adolescente frustrada, llena de dudas y temores. Mi corazón iba cambiando, mi autoestima fue muy como golpeada, porque me sentía menos que los demás o me sentía limitada. Siempre que veía a los demás poder hacer cosas que yo no podía, casi siempre sentía la sensación de frustración. Y mientras Fátima luchaba con sus emociones, un nuevo evento le causaría más daño. Mis papás se separaron. Comprándote ropa innecesaria. Deja ropa, pues. Y encima te... Yo, aparte de guardar todas las emociones, me afectó de una manera, creo que muy intensa. Entonces solo habían preguntas en el aire. ¿Por qué mis papás se habían separado? ¿Por qué a mí? Luego se convirtieron en enojo, en frustración nuevamente. Y eso afectaba emocional y producía que mi enfermedad fuera como más fuerte. Me ponía muy, muy triste y muy enojada a la vez. Sumida en una profunda sensación de incapacidad, su resentimiento hacia la vida cada día se acrecentaba. Siempre me limité a pensar que yo no iba a vivir tanto tiempo, que es allí donde empecé a preguntarme sobre todo por qué me estaba pasando a mí. Y yo tuve mucho resentimiento hacia Dios en preguntarle por qué había sucedido todo lo que había pasado atrás de mi infancia y en medio de mi adolescencia. A pesar de la madurez de sus preguntas, ocasionalmente Fátima se imaginaba un mundo donde todo sería diferente a la realidad que estaba viviendo y de la cual quería escapar. Y de alguna manera yo pensé que al cumplir 15 años, eso en la celebración iba a ser una especie de combinación en donde todo se iba a solucionar, donde yo ya no iba a estar enferma, donde mi familia podía unirse familiarmente. Todo va a salir bien. Iba a cambiar todo. Pero inesperadamente, un trágico suceso antes de sus 15 años terminaría por marcarla aún más. Recuerdo que mi mamá me vio un poquito mal y me dijo: Fátima, ¿usted piensa que necesita que la llevemos al hospital ahorita? Y yo le dije: no, mami, tranquilo. Respira bien, por favor, estate bien. Hija, ¿estás bien, hijo? ¿Alguien me puede ayudar? Por favor, alguien. Solo recuerdo que me costaba respirar ya bastante. Estaba a punto de presentar un paro respiratorio. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Ese mismo día ya me han tratado con los mejores medicamentos, pero mis pulmones no reaccionan. Y siendo llevada de emergencia al hospital, Recuerdo que fueron los momentos más difíciles. La sensación más horrible que yo he podido sentir es poder estar viva, consciente, sin poder respirar. Doctor, no respira. La paciente no respira. Dime, ¿qué pasó? No respira la paciente, hija. Hija, ¿me escuchas? Hija. No. Hay que inyectarle. la gravedad de su situación Hija, ¿me escuchas? llevó a los médicos a tomar una drástica decisión. Tenemos que intubar. Me indujeron un coma por 23 días. Yo estaba entubada. Era como algo impactante. Y yo no podía hablar, no podía moverme tampoco.
Y mientras los médicos luchaban por salvarle la vida, su madre solo atinaba a clamar por un milagro del cielo. Mi mamá me cuenta que en ese momentito le dice a Dios, la vida de Fátima es suya. No entendemos por qué ella está aquí, pero haz lo que tengas que hacer, Dios, para regresar a Fátima. Las lágrimas y el clamor de la madre de Fátima parecían haber llegado al cielo, pues una compleja cirugía aparentemente le devolvería las esperanzas de vida. Recuerdo la primera vez que estuve bien consciente y vi a mi mamá, y antes de que yo pudiera hablar, mi mamá me dijo, ella entre risas, llorando, algo nerviosa, me dijo, Fati, no vaya a hablar porque no puede hablar. Y ella me empezó a explicar que tenía un tubo en la garganta, que por eso no podía hablar. Pues recuerdo que traté de moverme, pero no sabía que de haber estado en cama tanto tiempo y con tantos medicamentos fuertes, había perdido mi movilidad. Fátima había logrado escapar de las garras de la muerte. Sin embargo, las secuelas dejadas por el coma inducido hicieron que otros sentimientos se manifestaran en ella. Y luego de unos días... Y no podíamos ni mover ni a la izquierda ni a la derecha, estaba peor que un bebé. Y yo estaba empezando a sentir frustración. Yo digo, no me merezco esto. Mi corazón se amargó más y le dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar viviendo esta situación? Entre su cuarto de hospital y su casa, fueron más de 3 años que vivió con un tubo incrustado en su cuello para poder respirar. Lo único que yo tenía era todavía la cánula, que era la operación que tenía, el tubito que tenía en mi garganta. Y yo dije, bueno, mi Dios es esta operación. Esto es lo que me mantiene viva. Si yo me quito esto, yo me voy a volver a inducir en coma o me voy a morir. Yo no pedí esto. Yo tenía 15 años. Entonces recuerdo que me enojé mucho con Dios. Y durante esos 3 años y medio, yo alejé a Dios de mi vida. Seguí con mi vida tratando de ser normal. Mi mamá siempre me recordaba a Dios. Y cada vez que ella me decía acerca de Dios, yo le decía, mami, no me diga nada de Dios, porque yo no quiero saber nada de Él. Pese a las reiteradas negativas de Fátima, su madre día a día continuó compartiendo e intercediendo por ella ante Dios, hasta que un día... Y a los 18 dije, ok, no entiendo por qué me ha pasado, no entiendo qué planes tenés, ni siquiera sé qué querés conmigo, pero simplemente le dije, me rindo. En ese momentito en que le rendí, empecé a conocer ese Dios, que empezó a transformar mi por qué en un para qué. Y le entregué mi vida y le dije, Señor, hacé lo que tengas que hacer con mi vida. Mostrame cómo sos tú, cómo querés hablarme, qué plan tenés para mí. Y habiendo derramado su corazón y sus frustraciones al Dios Todopoderoso, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Ese día yo dije, bueno, si yo me paro y tengo equilibrio, eso significa que yo volveré a caminar. Y recuerdo que hice el primer intento con mucha dificultad y solo me paré, y en ese instante mi mamá iba entrando a la sala donde yo estaba. Y recuerdo que las dos lloramos y poco a poco pude volver a caminar. Pero esa no sería la única sorpresa que Dios le tenía preparada. Yo volví a hablar y hasta el día de hoy yo no paro de hablar y el Señor fue fiel, me devolvió la voz, no tengo ninguna secuela. En ese momentito se quitó todo lo emocional. Yo no he vuelto a presentar crisis asmática, ahora ya no tengo nada de lo psicosomático. Totalmente restaurada, física y emocionalmente, ahora Fátima ayuda a personas que puedan estar pasando lo mismo que ella pasó. Ahora yo soy misionera urbana acá en el país, trabajo con jóvenes. Yo siempre les recuerdo, no tienen que llegar a un punto en que les tenga que suceder algo tan impactante o alguna situación para que ellos sean agradecidos, para que den gracias a Dios con algo tan simple como levantarse de su cama y tener vida, el poder hablar, que por derecho nosotros pensamos que lo tenemos, pero es un regalo, todo es un regalo de la misericordia de Dios. No hay palabras para expresar la gratitud que tengo. Para Dios no hay ninguna situación imposible, nada. Acá en la tierra, ni después, ni nunca. Todo lo puede.
Él es poderoso. Linda historia. Cuando todo parecía perdido y sin esperanza para Fátima, ella pudo descubrir que Dios estaba interesado en ella y que quería ayudarla, de manera que clamó en medio de su angustia y fue escuchada. Hoy es una joven que culmina una carrera universitaria en San Salvador y además disfruta la nueva vida que Dios le ha dado. De seguro, la nueva vida que tú deseas encontrar. De ser así, llámanos. Queremos ayudarte a encontrar esa nueva vida.